Buenos días otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119 esta mañana y vamos otra vez y vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, es en el nombre de nuestro Salvador Jesús que venimos delante de tu presencia, Señor. Como cantábamos recién, Señor, de acuerdo a tu palabra y solamente por tu palabra, venimos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y solo a través de Él delante de tu presencia, Señor, para pedirte que por favor bendigas este tiempo. Señor, esta es tu palabra eterna, la cual tú nos diste para que nosotros sepamos cómo vivir en este mundo. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo para que nosotros, Señor, podamos responder, que nosotros podamos vivir de una manera digna de ti y del precio que fue pagado por nosotros, para que también, como cantábamos recién, Señor, solo a ti sea toda la gloria. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Salmo 119, comenzando en versículo 105, esta mañana en la estrofa que tiene la letra Nun, que es la equivalente a nuestra N. Por lo tanto, cada frase en el texto en hebreo comienza justo con la letra Nun, la letra N. Hace un par de días me pasó algo muy interesante en mi trabajo. Como ustedes saben, yo trabajo en el relleno sanitario, en el CEAMSE. Estoy a cargo de todos los grupos electrógenos, generadores de luz. Estoy en el medio de Campo de Mayo. Entonces, yo me encargo del mantenimiento, cambios de aceite, reparaciones, cosas por el estilo. Y es mi responsabilidad que todo el predio tenga energía en los lugares donde no llega el cableado, ¿no? El anillo que se le dice eléctrico. Entonces tengo una rutina todos los días. Hay dos descargas, una descarga que es toda nuestra basura, digamos, del conurbano, y otra descarga que es de capital, entonces provincia y capital. Siempre voy a provincia primero, reviso todos los grupos y después voy a capital. Estoy yendo para el lugar de descarga. Estaba en una... Si ustedes van por el tren, alguna vez vieron o van por el camino de Buen Aire, vieron que es como... Son montañas gigantes, ¿no? La descarga de provincia estaba justamente arriba de todo. Pero pasó algo raro. Porque en general, cuando yo voy, mi rutina es ir y agarrar ciertas partes del camino. Va cambiando igual, pero voy pasando por el camino y comenzás a ver la luz, ¿no? de la casilla donde están todos mis compañeros. Pero no pasó así. A medida que iba subiendo, me iba dando cuenta que más me iba metiendo en la más densa de las oscuridades. No solamente me iluminaba las luces de la camioneta, con el frío que estaba haciendo en este momento, y arriba, que hay mucho más viento, hace mucho más frío. Bueno, ilumino un poco con la camioneta, la casilla, y estaban mis compañeros ahí, todos afuera, re enojados, y todos quejándose. Estamos muertos de frío, porque no podemos prender los aires acondicionados para tener calefacción. Y no vemos nada, no sabemos a dónde ir, no se ve nada, se cortó el grupo generador y no vemos nada. No sabemos qué pasó. Después de revisar todo, encontré la razón. Hay 3 turnos, ¿no? Y el turno que se fue antes, un gracioso del turno que se fue antes, tocó un botón, que es la parada de emergencia. Entonces le apagó el grupo generador, estaban sin luz, estaban oscuras, y literalmente tenían el potencial de iluminar 2 manzanas con el grupo generador, pero estaban completamente a oscuras, no podían hacer nada. Entonces fui, literalmente hice así, destrabé la parada de emergencia, arrancó y de repente toda la luz y comenzó otra vez todo a la normalidad. Todos los camioneros pudieron empezar a estacionar bien los camiones para descargar y todas cosas por el estilo. Ahora, pensaba en mis compañeros pobres, ¿no? Estaban incapacitados de ver el camino, estaban muertos de frío, literalmente estaban a un clic de tener toda la luz a su disposición. Pero ellos necesitaban a alguien que les enseñe cómo hacerlo, porque no sabían. Bueno, algo así pasa con nuestro salmo hoy. Algo así el salmista va a enseñarnos hoy. El mundo en el que nosotros vivimos está cubierto, realmente. Está cubierto por la más densa oscuridad. Las personas que habitan este mundo y que no conocen al Señor andan a tientas, sin saber para dónde van, completamente ciegos, con sus corazones totalmente entenebrecidos. Es más, Pablo cuando habla en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre y habla de nuestra lucha espiritual, él dice que nuestra lucha es contra los poderes de este mundo de tinieblas. El mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo que es oscuro y cada vez es más oscuro. Sin embargo, el creyente tiene una manera de andar en la luz. Nosotros vamos a ver que el salmista hoy
entiende algo acerca de la palabra de Dios, entiende la claridad de la palabra de Dios, y por eso él se compromete a abrazar la palabra de Dios y se compromete a guiar cada paso de su vida y cada área de su vida por medio de la luz que da la palabra de Dios. Entonces vamos a leer Salmo 119, versículo 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego, aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo, no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Vamos a ver hoy en esta porción un compromiso de parte del salmista a vivir guiado por la palabra de Dios. Y luego de ese compromiso vamos a ver 5 áreas en la vida del salmista en que la luz de la palabra le marca cuál es el camino. Otra vez, es un compromiso a vivir guiado por la palabra de Dios que toma el salmista acá, y vemos 5 áreas en su vida en los que la luz de la palabra marca su camino. Entonces lo primero que vemos acá, los primeros 2 versículos, es un compromiso a vivir por la luz de la palabra de Dios. Fíjense cómo el salmista comienza este salmo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esto es algo que me maravilla de estudiar el Salmo 119, ¿no? Que cada vez que vas estudiando estrofa por estrofa, o a veces 2 estrofas, o a veces 3 estrofas, pero te va sorprendiendo la diferencia de estructura. No solamente que está compuesto de manera como un anacronismo, sino que algunas estrofas van cambiando su estructura, y eso es algo maravilloso, y es algo que para mí es una prueba más de que se trata de la palabra inspirada por Dios. Porque es súper creativo también el Señor en ir cambiando las estrofas. Pero vemos acá, tiene una declaración acerca de la palabra de Dios, que vamos a ver acá. Empieza los 2 primeros versículos y termina esta declaración con versículo 112. Y después en el medio tenemos un montón de otras cosas que vamos a ver. ¿Qué es lo que declara el salmista? Ahora, esto es poesía, realmente, esto es poesía pura, y esto es algo maravilloso. Amo la poesía hebrea. Pero en solo 5 palabras en el texto en hebreo, 5 palabras, nos muestra una de las doctrinas más preciosas, más maravillosas que puede abrazar el creyente. Es lo que nosotros llamamos la claridad de la palabra de Dios, o la perspicuidad de la palabra de Dios. No, nunca usamos la palabra, no decimos nosotros, a mí háblame de manera perspicua, ¿no? No usamos, en general nosotros decimos, no, para mí me habla claro, ¿no? De eso se trata lo que está diciendo el salmista acá. Está hablando de la claridad de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Significa que la Biblia es clara. Es un ánimo para nosotros la estrofa de hoy. Va a ser un palo, ya te aviso, porque yo estuve toda la semana desafiado con este pasaje, pero es una caricia al alma realmente lo que dice este pasaje. La Biblia es clara. La Biblia, la palabra de Dios, el regalo que Dios nos dio, su revelación de sí mismo, es fácil de entender. No es un libro misterioso. La Biblia no está llena de acertijos. No sé si te tomaste el tiempo alguna vez de leer algunas otras revelaciones de otras religiones. Si tuviste la oportunidad de leer, por ejemplo, libros de budismo. No se entiende absolutamente nada. Los gnósticos, no se entiende absolutamente nada. Es un conocimiento oculto, si se quiere, pero que solamente era una intención de no decir absolutamente nada. Dios es totalmente opuesto. Dios es completamente claro en su palabra. No está escrito en un idioma antiguo que no podemos traducir. Sí, está escrito en hebreo y griego. No son fáciles, llevan trabajo, pero se pueden leer, se pueden entender. Dios nos habló de manera clara. La Biblia misma dice en 2 de Pedro 1:3 que por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para vivir, Dios lo dejó registrado en su palabra y lo dejó registrado de manera clara. Nosotros podemos leer y nosotros podemos entender lo que quiere el Señor de nosotros. Hay ciertas cosas que tal vez cuando la lees parecen difíciles. Sí, decís, bueno, pero yo leí Ezequiel y parece que, no sé, estaba drogado o algo, ¿no? Porque empezó a ver cosas y una rueda de fuego y un carro y giraba todo. Sí, yo entiendo esas cosas, pero fueron clarísimas para sus receptores originales.
Las cosas que son difíciles en la Biblia, sus receptores originales se entendieron automáticamente. ¿Por qué? Porque fueron dichas en su tiempo, en su cultura, con sus expresiones idiomáticas. Y si vos tomás el trabajo de estudiar el contexto histórico y de estudiar el idioma y de ver, vas a darte cuenta de una cosa, que la palabra de Dios es clara. Ahora, esas cosas que parecen poco claras en la Biblia son secundarias, son cosas que son de segundo término, digamos. Pero las cosas que tienen que ver, como dice acá el apóstol Pedro, a la vida y la piedad son clarísimas. La palabra de Dios es clarísima. Y si nosotros estudiamos de manera correcta la palabra de Dios, nosotros también podemos entender lo que dice el pasaje. Y más aún, el mensaje más importante de la Biblia, que es el Evangelio, nosotros podemos entenderlo claramente. Juan 3:16, por ejemplo, y lo tengo copiado acá porque nuestra versión todavía tiene una variante, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Un mensaje súper claro. Súper claro. Dios amó al mundo. ¿Se entiende? Se entiende clarísimo. Dios amó al mundo. ¿Cómo manifestó ese amor? Dios entregó a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba bajo el pecado y separada de Dios. Pero Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Clarísimo. Clarísimo el mensaje del Evangelio. Vemos exactamente eso acá. Para los creyentes, el Señor, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros? Dice, anden por el Espíritu y ¿qué va a pasar? Y no van a cumplir los deseos de la carne. Súper claro. El Señor es clarísimo para nosotros. La vida del creyente no es un misterio. La vida del creyente es algo súper claro. ¿Por qué? Porque el Señor nos mostró cuál es su voluntad en su palabra. Y lo mostró de manera clara. Es exactamente lo que dice el salmista acá, en su primera frase. ¿Cómo nos muestra que la palabra de Dios es clara? Él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La imagen que nos da acá en forma de poesía es hermosa. Da la idea que en tiempos antiguos vos necesitabas una pequeña lámpara. Si vas a Israel hoy, podés conseguir todavía esas lámparas. Hechas ahora, no de ese tiempo, pero hechas de arcilla. Algunas, los que tenían más plata, por ahí las hacían de metal. Vos llenabas esta lámpara con aceite de oliva y vos lo prendías. Entonces vos ibas por ahí con tu lamparita viendo el camino. ¿Por qué? Porque de noche no ves absolutamente nada. Entonces esa lámpara te mostraba el camino. Ahora, es muy difícil de entender si vos no te pones en contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros la tenemos tan fácil hoy. ¿No? Te levantás hoy a la mañana, te levantás en tu casa y haces tic, un clic. Automáticamente tenés luz. Aún en lugares tan grandes como estos, con un clic. Iluminás absolutamente todo. Pero en tiempos antiguos necesitabas una luz que iba. Si te levantabas de noche y no prendías la luz, tenías que ir a tientas, adivinando en la oscuridad, sin saber dónde ir. Peor si estabas afuera, si caminabas en la noche. Dentro de una casa podés golpearte, no es la típica cuando te levantás de noche y siempre el dedito chiquito del pie, ¿no? Es típica. Pero en este tiempo, afuera, a la intemperie, en la densa oscuridad, sin una luz, era muy peligroso. Israel es peligroso. Te podías golpear, podías caer por un barranco. Era muy peligroso. Necesitaba la luz para saber a dónde ir. El salmista dice, de la misma manera que una lámpara me muestra dónde ir, que una lámpara me muestra cuál es el camino que tengo que seguir, así tu palabra me guía, me muestra cuál es el camino que yo tengo que andar. Y lo hace de manera clara. Lo hace de manera clara. Ahora, un pequeño balance acá, porque esta luz que te guía no es algo místico, no es algo puntual, digamos, ¿no? No es que vos venís al Señor y decís, Señor, yo necesito saber con quién me voy a casar. Y el pastor va a predicar y decís, es él, ¿no? O es ella. Dios no te va a mostrar eso. Dios no te va a decir qué trabajo tenés que elegir o qué carrera tenés que elegir. No, el Señor me habló a través del mensaje en Salmo 119 y ahora quiero ser un ingeniero de la NASA. Si el Señor te diga, bueno, gloria a Dios, hacelo. O qué nombre le voy a poner a mi hijo. Dios te va a mostrar cuál es su voluntad para tu vida. Dios por medio de su palabra te va a mostrar qué es lo que quiere de vos. Cómo quiere que vos vivas en este mundo. Cómo es que vos muestres su carácter a este mundo que está en oscuridad. Él te quiere afuera en el mundo, andando de acuerdo a su voluntad para que vos seas luz. Para que vos, guiado por su palabra, que es una lámpara a tus pies, muestres el carácter de Cristo. Es lo que quiere el Señor. ¿Recuerdan lo que nosotros vimos la semana pasada? Cómo la meditación
de la palabra, la meditación de la ley, hacía que el salmista conozca la mente de Dios y por tanto dice, si yo conozco la mente de Dios, voy a determinar cuáles son nuestras prioridades. Bueno, es exactamente lo que está haciendo el salmista acá. ¿Cómo saber cómo manejarse? ¿Cómo saber cuáles son las prioridades en la vida? Bueno, la luz de la palabra de Dios le muestra cuál es. Esa es la idea de la frase. Es la idea de la frase que la palabra es una luz para mi camino. Es lo que está diciéndole acá. Es una palabra que se usa recontra poquito en el Antiguo Testamento. En nuestro Salmo solamente una vez más, en versículo 35, que él dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito. Es la idea, el concepto de la vida que tenían los judíos. Era vos desde el momento en que nacés hasta el momento que morís, tu vida es un camino, es un andar. ¿No? Tu vida está marcada del momento en que naces hasta el momento en que morís. Y justamente es lo que está diciendo acá. Está diciendo, desde el momento en que nazco hasta el momento que muero, quiero que tu palabra sea una luz para mi camino. Tiene la idea de un camino moral. La manera en que transitamos nuestra vida de una manera que glorifica a Dios. ¿Y cómo vamos a hacer para vivir de una manera que glorifica a Dios? Justamente si la luz de la palabra de Dios nos está mostrando el camino. Y es lo que está haciendo el salmista acá. Entonces vemos que dice, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios me guía en el camino que tengo que seguir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con la palabra de Dios entonces? La va a aprender. La va a aprender cada vez que necesita un poquito de luz nada más entonces. No porque hay que ahorrar, porque está caro el aceite de oliva. Después, mientras tanto, va a andar tanteando en la oscuridad para ver qué es lo que hace. No. Fíjense lo que hace él. Se va a comprometer por completo a seguir esa luz. A seguir esa guía. Vean sus palabras. Dice, he jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Esto es fuerte. Esto es fuertísimo. La expresión acá en el hebreo, él está haciendo un juramento a sí mismo. Él está diciendo, yo me juré a mí mismo, y no solamente me juré a mí mismo, sino que da la idea de lo ratificaré. Me lo voy a imponer como una obligación de guardar tus juicios justos. Si tenés la Reina Valera 60, ya hay un par que se están riendo porque leen que dice juicios justos, no justas ordenanzas. Es mejor traducción. Pero ven la idea acá. ¿Ven la idea acá para el salmista? No hay grises para él. El Señor es claro. Sus ordenanzas, lo que Él manda es justo, son justas. Entonces Él dice, yo lo juré y lo voy a reconfirmar. Yo voy a abocar mi vida a ser un guardián de las ordenanzas justas de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a usar como una lámpara delante de mí y voy a caminar por el sendero que me marcan sus justas ordenanzas. ¿Por qué? Porque Dios claramente le ha mostrado en su palabra lo que es su voluntad. Punto. Ahora, hermanos, estas verdades que vemos acá son un desafío para nosotros hoy. Y es nuestra responsabilidad mucho mayor que la del salmista. ¿Por qué? Porque nosotros, por un lado, tenemos la revelación de la palabra de Dios completa. Por lo tanto, tenemos más luz. Es una luz que brilla muchísimo más, porque entendemos con detalle un montón de cosas que el salmista no entendía. Y a la vez porque vivimos en un mundo que es muchísimo más oscuro que el tiempo del salmista. Muchísimo más oscuro, totalmente depravado. Y es tan oscuro que ha afectado a la gran mayoría de los creyentes en sus vidas diarias. El mundo con su oscuridad ha afectado la manera de pensar de la iglesia en general. Y es la razón por la cual van abrazando cada vez más los conceptos del mundo y se van alejando de la luz de la palabra de Dios. Al punto que tenemos iglesias completas de personas inconversas. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios, que es clarísimo, se ha dejado de respetar, se ha dejado de proclamar. Porque el mensaje simple del Evangelio se ha dejado de lado por obras, por señales, por experiencias. Vemos iglesias que están llenas de inmoralidad. Y no es que nosotros nos ponemos en fariseos y decimos tenemos que vivir de cierta manera porque sí. Inmoralidad por causa que dejaron los preceptos de Dios. Y no manifiestan el corazón de Dios. Aquellos que son hijos de Dios tienen que manifestar el mismo carácter que su padre. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque dejaron de lado la claridad de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad sobre nosotros. ¿Qué es lo que dice el salmista acá? Él ha tomado el compromiso de decir, yo voy a guiarme por la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de oscuridad, es el designio de este mundo. A este mundo le encanta la oscuridad, ama las tinieblas. ¿Te preguntás por qué la gran mayoría de las fiestas son de noche? Porque este mundo ama las tinieblas.
Es lo que nos dice Juan. Juan 3 nos dice, la luz vino al mundo. Acá no está hablando de la palabra de Dios, está hablando del verbo, está hablando de Jesús. Pero dice, la luz vino al mundo y ¿qué pasó? ¿Los hombres celebraron y dijeron, vayamos a la luz? No. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas por Dios. Otra vez, acá la luz es Cristo, pero el principio sigue siendo el mismo del Salmo. Es interesante que cuando vos prendés la luz en un cuartito, ¿qué pasa? Todas las cucarachas y todos los bichos, ¿qué hacen? Eso te habla bien de las cucarachas, ¿no? Decís, ese bicho no es bueno. ¿Por qué? Porque se escapa de la luz. Es lo que está haciendo el salmista acá, es lo que nos está explicando el salmista acá. Nosotros tenemos que reconocer que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clarísima y por lo tanto es nuestra única guía para nuestro andar. La única guía para nuestras vidas. Debemos vivir por ella si es así. Y es así. Tenemos que vivir por la palabra de Dios, comprometernos como lo hace el salmista. ¿Qué pasaría si una persona anda a tientas en su casa? Pagó la luz, tiene la fortuna de pagar la luz, pagó la luz, tiene absolutamente todo operativo en su casa. Sin embargo, la vez que está, sentís pum, pam, pum, golpes por todos lados. Y lo ves que está todo golpeado. ¿Qué te pasó? No, estaba en casa andando en la oscuridad y me caí y me golpeé. ¿Qué le dirías? Si tiene la tecla al alcance de su mano, ¿qué le dirías? Prende la luz. ¿Qué pasaría si estás en un bosque frondoso en el medio de la noche? No sé si te pasó, yo he experimentado esto. Y prendes una antorcha y ves absolutamente todo. Y decís, wow, veo hasta allá. Caminás 10 metros, la apagás. Y caminás 20 metros golpeándote y decís, no, mejor la voy a prender otra vez. Y haces 10 metros más y la apagás. Y decís, no, voy a hacer 20 metros más a oscuras porque más o menos me parece que conozco el camino. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Sos un salame, ¿no? Primero, prende la antorcha. Prende la antorcha. Constantemente y caminá por la luz que te muestra. Te está mostrando el camino. Pero es la manera en la que viven la gran mayoría de los creyentes, hermanos. Es la manera en que viven la gran mayoría de los creyentes. Andan a tientas. Andan a golpes siguiendo sus propios caminos, olvidando la palabra de Dios. Y cuando no dan más de dolor, cuando llegan al fin de sí mismos, ¿qué es lo que hacen? Dicen, yo tenía una lamparita por ahí. ¿Dónde está la tecla? Y empiezan a buscar. Es tristísimo. Hermanos, vemos acá lo que dice el salmista. Es lo que quiere de nosotros. Tenemos la luz de su palabra a nuestra disposición. Es clarísima para nosotros. Tenemos que ser personas que guían cada paso de sus vidas por la luz de la palabra de Dios. Es lo que nos muestra el salmista, es lo que pretende Dios de nosotros y es lo que va a traer gloria a Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿lo estás haciendo? Lo estás haciendo, porque el salmista lo hace. Y vemos acá cómo lo hace de manera práctica. Vamos a ver brevemente 5 áreas en la vida del salmista en que la luz de la palabra lo está guiando. La primera área en la cual lo guía es en los sufrimientos de este mundo oscuro en los sufrimientos de este mundo oscuro. Fíjense lo que él dice en el versículo 107. Él dice, estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Estoy profundamente afligido. Hemos visto esto a través de un montón de estrofas en el Salmo. Este hombre está siendo perseguido injustamente, está siendo difamado un montón de veces, está a punto de morir un montón de veces. Hoy vamos a ver eso un poco también. Y ahora dice, estoy profundamente afligido. Esto es bien profundo en el hebreo, es bien fuerte. Básicamente el sufrimiento que tengo en este momento es excesivo, es la idea, es demasiado. Es demasiado. ¿Qué hace el salmista? ¿Qué es lo que hace el salmista? Fíjense. Él levanta la lámpara, levanta la luz de la palabra y dice, vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame conforme a tu palabra. Le ruega a Dios que le dé vida, que lo energice, que lo revitalice. ¿Cómo? De acuerdo a la palabra de Dios. La misma palabra en hebreo que versículo 107. De acuerdo a tu palabra. Está dejando que la palabra, que la Biblia le muestre que Dios está con él. Le está mostrando que Dios está ahí, al lado de él, justo ahí. Que todo tiene un propósito. Que la liberación
Tarde o temprano va a llegar porque Dios es fiel. Porque Dios prometió que está con aquellos que son perseguidos injustamente. Entonces Él le dice, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Hay aflicción? Hay aflicción. La aflicción es real, la aflicción es súper real. Pero ¿qué hace el salmista acá? Busca la guía de Dios. Busca la guía de Dios. No va a terapia. No toma pastillas para atenuar el dolor. Él va a la palabra de Dios. Él va a la palabra de Dios. Utiliza la lámpara de la palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo en medio de la aflicción. El salmista nos viene enseñando hace varias estrofas, ¿no? De principio de año que estamos estudiando el Salmo y vemos vez tras vez tras vez que en el medio de la aflicción la palabra de Dios es clarísima. Son parte de la vida, son algo que el Señor planeó para nuestro crecimiento, son parte de un propósito que es mucho mayor para nosotros que hacemos nosotros. Buscamos todas las promesas que hay en la palabra de Dios y en el medio de la oscuridad de la aflicción levantamos la lámpara de la palabra de Dios y vamos por la senda que el Señor nos está marcando. Segunda área que vemos acá, la adoración que agrada a Dios, versículo 108. Tenemos acá una palabra en hebreo súper interesante, la palabra nitbot, que la vemos en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la vemos en los profetas, un montón de veces. Son ofrendas voluntarias, son ofrendas que nacen del corazón del donador, digamos, del dador, del donante. Cuando en Éxodo 35 están armando el tabernáculo, ¿recuerdan? Moisés dice, vamos a juntar plata para armar todo el tabernáculo y la gente empieza a traer, y Moisés tiene que decir, muchachos y muchachas, no traigan más porque ya tenemos más que suficiente. Bueno, ¿qué eran? Eran ofrendas voluntarias. Bueno, es eso lo que vemos acá. Moisés tuvo que frenarlos, eran estas ofrendas. La marca distintiva de la ofrenda voluntaria es un corazón que es conmovido y que es movido a dar a Dios. Es un espíritu que está dispuesto a manifestar generosidad, es lo que está diciendo él acá. Es lo que hace el salmista. Él le presenta al Señor, pero no le presenta nada que sea material. Lo vemos acá que son ofrendas voluntarias de su boca. Son ofrendas de alabanza y de adoración. Y le dice, te ruego, esto es súper fuerte, Señor, te ruego que las aceptes. Oh, Señor, aceptá las ofrendas voluntarias que estoy dando de mi boca. ¿Qué está haciendo? Lo está adorando. Lo está adorando a Dios de manera voluntaria y quiere que Dios reciba esta adoración. Quiere que Dios sea adorado. No quiere, imagínate que vengamos acá y cantamos los himnos como los cantamos con todo nuestro corazón y después te das cuenta que tus cantares chocan contra una pared. Que Dios dice, no los voy a aceptar. Sería re feo, súper triste, ¿no? Y es lo que está haciendo el salmista acá, que mi adoración, que las ofrendas voluntarias en mi boca lleguen a vos, que las aceptes, que sean agradables para vos. Por favor, ahora, esto podría ser un peligro, porque la tendencia del ser humano es adorar al Señor según sus propias ideas, con un show, con líderes vestidos con camperas naranjas fluorescentes, como la semana pasada vimos eso en una iglesia acá cerca. No, todos los líderes con camperas naranjas fluorescentes, con luces de colores y humo y música, todo lo que da, y afuera una parrilla con un puesto de choripán y bondiola, eso no me molesta tanto. Y decir, todo esto es un tiempo de adoración al Señor. Entonces es peligroso decir, Señor, yo te quiero adorar y adorar al Señor de la forma en que vos querés. Eso no es algo nuevo. Esto nosotros ya lo vimos, lo vemos en toda la historia de la humanidad. Es más, lo vemos con Israel en Éxodo 10. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ¿qué es lo que hacen? Ofrecen fuego extraño delante del Señor. ¿Qué están haciendo? Dios dice, bueno, el incienso que me van a ofrecer a mí es este. Y ellos dijeron, bueno, pero vamos a hacer una mezclita que queremos nosotros prendiendo ese incienso. ¿Qué pasó? Muertos, ¿no? Nos dice Éxodo 10, y la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Más vale que va a guardar silencio porque tenía toda la razón lo que dijo Moisés. ¿Qué es lo que quiso decir acá? Dios tiene que ser adorado según sus propios términos, no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y es lo que marca la diferencia con nuestro amigo acá en el Salmo. Él trae a Dios ofrendas voluntarias de adoración, pero le dice, y enséñame tus ordenanzas. O sea, él quiere adorar a Dios, pero lo quiere hacer de acuerdo a los juicios de Dios.
Lo quiere hacer a la manera de Dios. ¿Para qué? Para que sea agradable delante de Dios. ¿Ven? Él quiere adorar de manera digna. ¿Y cómo hace para adorar de manera digna? Él levanta la palabra de Dios. Dice, que sea de acuerdo a tu palabra. Porque si te adoro de acuerdo a tu palabra, va a traerte gloria, va a traerte honra y me vas a aceptar la adoración, las ofrendas voluntarias de mi boca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adorar a Dios de una manera que le agrada a Él. Una manera que Él nos ha mostrado en la palabra. Es la razón por la cual cantamos himnos tan aburridos, ¿no? Es la razón por la cual predicamos la palabra por tanto tiempo. Porque nosotros dejamos que la palabra de Dios nos guíe. Queremos hacer todo de acuerdo a su palabra. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que Cristo venga. O lo saquen a Pastor Rinaldo y me saquen a mí, lo saquen a Javi y traigan otra música. Próximo área de vida en la que la luz de la palabra guía al salmista. Las pruebas constantes en el mundo. Versículo 109. Fíjense que él dice, en peligro continuo está mi vida. Esta frase es re gráfica. Literalmente significa, mi alma está en mis manos. Mi alma está en mis manos. Si vos lees en Jueces 12, se usa exactamente la misma frase. Se usa de manera negativa, ¿no? Porque ahí en Jueces 12 está Jefté, y vienen los de Efraín, cruzan el río y dicen, vos te fuiste a la guerra con los amonitas y no nos dijiste nada, ahora te vamos a matar, ¿no? Re picante los tipos. Te vamos a matar, te vamos a prender fuego. Y él dice, no, ustedes no vinieron, yo llamé, no quisieron venir. Entonces él dice, puse mi alma en mis manos, se arriesgué mi vida, la traducción que dice nuestra traducción dice, arriesgué mi vida y fui. ¿No? Y después una guerra y todo, no importa. La idea es que lo que está diciendo el salmista acá es, mi alma está en mis manos. Mi alma está en peligro. Mi alma, imagínate lo que es el alma, ¿no? Es etéreo, ¿no? Es espíritu y lo tiene en las manos. En cualquier momento se va. Ahora, esta era una realidad perpetua en la vida de este hombre. Peligro, tras peligro, tras peligro, tras peligro. Si es David, posiblemente es David, sabes lo que es. Su vida fue una cacería constante. Entonces su vida está en constante peligro. Su vida está expuesta a una muerte casi segura constantemente. Esto es algo que como argentinos nosotros experimentamos constantemente. Peligro tras peligro tras peligro. Podemos poner un poquito en el lugar del salmista acá. Si no estamos en peligro de que nos roben, estamos en peligro de la violencia y la locura de la gente en la calle, o peligro económico, lo que quieras. Pero de eso se trata la vida. Y creo que eso le da un poquito de sabor a la vida también, ¿no? Todos los peligros que hay alrededor. Eso podría llevarte a la desesperanza. Eso podría llevarte a la depresión. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre? Dice, con todo. Con todo. Su vida está a punto de perderse. Su alma está en sus manos. Está a punto de morir. Está rodeado por el peligro y dice, con todo. A pesar de todo. A pesar de todo, no me olvido de tu ley. A pesar de todo, no me olvido de tu ley. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está levantando la luz de la palabra de Dios. Está viendo que la palabra de Dios le marca el camino. Un comentarista dijo esto. Dijo, está confesando que el peligro mayor sería abandonar la palabra de Dios y comenzar a vivir una vida puramente secular. En otras palabras, la Biblia clarifica la naturaleza del peligro y le muestra dónde se encuentra el verdadero peligro. El verdadero peligro sería ver los peligros que hay y abandonar la ley. Pero él dice, mi alma está en mis manos, pero yo no me voy a olvidar de tu ley, no me olvido de tu ley. Su alma está en sus manos. ¿Qué pasa si de repente pasa algo y él la deja caer? Deja caer su alma. Bueno, él levanta la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Deuteronomio 33, 27. Entonces a él no le importa qué va a pasar en esta vida. Aunque está lleno de peligros, él dice, yo voy a seguir adelante. Voy a seguir levantando la palabra de Dios que me muestre el camino. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que hace. El Señor está en control de absolutamente todo. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Con todos los peligros a los que estamos expuestos, exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos con las faltas que hay en nuestra vida?
¿Qué hacemos con con la falta de abundancia, vamos a decirlo, para dar un poquito de crédito a la situación? Nosotros esperamos en el Señor. Esperamos en el Señor. Nosotros, de este lado de la cruz, hacemos lo que nos dijo el escritor de Hebreos, cuando exhorta diciendo, estén contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor está con nosotros. El Señor está constantemente cerca nuestro. Pero nosotros no podemos recordar esto si andamos en oscuridad. No podemos recordar esto si no levantamos la luz de la palabra de Dios y vemos lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy con vos. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Próximo, versículo 110. Los enemigos de este mundo. Esto viene asociado con el pasaje anterior, es distinto. Acá dice, los impíos me han tendido lazo. Los impíos me han tendido lazo. Esta es una trampa para pájaros. La semana pasada estábamos viendo con mis hijos a Ed Stafford, que es un tipo que lo dejan tirado en el medio de la nada a distintas partes del mundo y él sobrevive. Después lo editamos, para mí es una mentira. Para mí corta la cámara y el tipo se toma un café, ¿no? Se pega un baño. Pero bueno, es interesante. Pero estaba en Tailandia tal vez, en medio de la selva, hizo una trampa. Una de esas trampitas que haces como un lazo con una ramita y pones ahí, le pones con un palito y viene y pobre pajarito cuando quiere morder, ¡puc!, lo levanta del cuello. Bueno, así agarró como una gallina salvaje, era una cosa así. Bueno, es lo que está hablando acá. Es lo que están haciendo los enemigos. Están preparando todo el terreno para que él vaya y caiga en alguna tentación o algo y termine muerto, colgado, estrangulado si se quiere. Muerto, quieren destruirlo. Y pensaba esto, que estos pasajes nos recuerdan una gran realidad. Y es que todo el que quiere vivir piadosamente, tarde o temprano va a sufrir persecución, porque es lo que dice la palabra de Dios. Si vos querés vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tarde o temprano vas a ser enfrentado, tarde o temprano vas a ser perseguido. Vos podés tener el mejor testimonio cristiano, pero tarde o temprano van a dejar de verte como el buenito. No, como él es el evangelista, él es el buenito. ¿Por qué? Porque el mundo ama las tinieblas, odia la luz, odia a Dios. Y por lo tanto va a haber algo en tu carácter que refleja el carácter de Dios y va a empezar a rechazarte. Es el orden natural de las cosas y tarde o temprano pasa. Tarde o temprano pasa. El ser humano por naturaleza aborrece a Dios, aborrece su luz. ¿Qué hace el salmista acá? A estas alturas ya podemos saber, ¿no?, qué es lo que hace. Él dice, no me he desviado de tus preceptos. Él levanta la lámpara de la palabra de Dios. Él entiende las motivaciones de estas personas, entiende sus tácticas, pero también entiende el fin de estas personas. Ya lo viene diciendo, él sabe. Entonces, él sabe, los enemigos están. Y están por causa de que él ama la ley de Dios. Entonces, ¿qué hace? Lámpara en mano. Sigue adelante. Sigue andando en la senda que le muestra la Biblia. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. ¿Nosotros tenemos que buscar revancha de nuestros enemigos? No. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo. Porque es lo que nos muestra la palabra de Dios. Otra vez, la revelación ya está completa, ¿no? De este lado de la cruz es lo que nos muestra el Señor. Nosotros encontramos desafiante, como dice el Señor, poner la otra mejilla para recibir la segunda cachetada, pero es lo que quiere el Señor de nosotros. Los enemigos van a estar, los enemigos tarde o temprano van a empezar a perseguirte. Bienvenido al mundo real. ¿Qué hacemos? Seguimos por lo que dice la palabra de Dios. Seguimos siendo guiados por lo que dice la palabra de Dios. Última área de vida. No es el último punto, es el último área. Vemos el gozo en medio de un mundo oscuro. Versículo 110. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Es interesante que el ser humano siempre tiene la esperanza de que, de una u otra manera, obtenga, yo siempre bromeo, ¿no?, que se te muere tu tía rica que vivía por ahí, que no sabías que tenías y te deja toda la herencia a vos, ¿no?
Pero pasa, la semana pasada leí un informe de no sé cuántas casas y departamentos el gobierno de la ciudad tiene para rematar porque los dueños murieron y no tenían absolutamente a nadie. Nadie. O sea, murieron y quedaron ahí casas, departamentos enteros. Decía, ¿por qué no fue un tío mío ese, no? ¿Pero por qué? Porque es así, el ser humano tiene la esperanza de que las riquezas van a darle seguridad y van a darles gozo. Que van a estar satisfechos con la riqueza que tienen y no les va a pasar absolutamente nada porque tienen riquezas. Es la idea reinante, ¿no? Si tengo suficiente dinero, voy a estar seguro. Y voy a ser feliz. ¿No? Voy a estar seguro porque puedo hacer paredes gigantes de 14 metros de alto con sistema de seguridad, no puede pasar nada y nadie me va a hacer nada. Y voy a ser feliz, ¿no? Como Rico McPato ahí nadando en los dólares. Voy a ser feliz y no me va a faltar absolutamente nada. Es lo que piensa este mundo. Es la idea que reina en todo el mundo. Entonces, hacen lo imposible. Hacen lo imposible para acumular riquezas, para tratar de dejar una herencia a sus hijos. No digo que está mal, está perfecto eso. Si podés dejarle algo a tus hijos, gloria a Dios por eso. Yo digo lo que dice el pasaje este, ¿no? Que hay una herencia que tiene que ser el enfoque en nuestras vidas. Hay una herencia mejor. Imagínate el salmista. Perdón que estoy usando mucho su imaginación hoy a la mañana, pero este pasaje se presta. Imagínate el salmista, viene con el bolso y dice, acá adentro tengo toda mi fortuna. Y empieza a caminar. Automáticamente 2 ladrones empiezan a perseguirlo. ¿Por qué? Porque tiene una fortuna. Son 2 burros chorros, no son motochorros, porque no había motos en este tiempo. Le sacan el bolso, lleno de ilusiones. Le sacamos la fortuna a este tipo. Esta es la fortuna de él. Encuentran una Biblia. Una Biblia. Porque es lo que dice el salmista acá. Dice, tus testimonios, todo lo que Dios dijo, las cosas que Él habló, he tomado como herencia para siempre. Lo agarra como su fortuna personal. ¿Por qué? Él dice, porque son el gozo de mi corazón. Es lo que produce en él una alegría que no puede replicarse con nada de este mundo. Con absolutamente nada de lo que este mundo puede ofrecer. Pero sigo preguntando, ¿por qué? Bueno, en las últimas 2 semanas vimos esto nosotros. ¿Por qué? Primero, la semana pasada vimos que cuando atesoro la palabra, cuando yo medito en la ley del Señor, ¿qué pasa? Es lo mismo que estuviese viendo cara a cara a Dios. Porque entiendo la mente de Dios, entiendo lo que Dios habla y es como si Dios mismo me hablase cuando yo medito en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no va a producir gozo eso? Estar viendo a tu Padre Celestial cara a cara por la fe a través de la palabra de Dios. Pero segundo, porque la palabra de Dios vimos hace 2 semanas es eterna. El cielo y la tierra pasan y todas las herencias que pueda juntar en el cielo y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Permanece para siempre. Entonces, ¿qué mejor herencia que los testimonios eternos de Dios? El gozo es perpetuo. El gozo es seguro. Imagínate otra vez estar en la oscuridad. No es tu culpa. Se cortó la luz, completamente oscuras. Y de repente tenés hambre. Y andás tanteando en la oscuridad. Y buscás, gateando, buscando algo para comer. ¿No? Sí, una excusa, ¿no? Ay, me bajó el azúcar, necesito algo dulce. Vas gateando y ahí agarrás y decís, esto es un bombón. Comes. Una cucaracha. Un cascarudo. Así es como anda el mundo. Así es como anda el mundo. A tientas, buscando un poco de gozo. Tomando cosas que dicen, sí, esto me va a satisfacer. Esto es un bombón. Esto me va a producir felicidad. Esto va a satisfacer mi hambre. Esto va a satisfacer mi corazón. Solo para darse cuenta del... y llevarse el chasco de saber, esto no me da placer para nada. Esto no me da placer realmente. ¿Qué hace el salmista?
Adivinaste. Él levanta la antorcha de la palabra de Dios. Deja que la Biblia le muestre el camino que lleva al gozo verdadero. El gozo verdadero del ser humano se encuentra en la palabra de Dios. Se muestra por el camino que la palabra de Dios te da. Ahora, terminando nuestro pasaje de hoy, ¿cuánto tiempo tengo que mantener la luz de la palabra de Dios? Con los precios que está la luz. No va como cierta persona de mi familia que va por atrás de la gente apagando las luces, ¿no? Porque la luz es cara. Y te dice que sos hijo de Adenor, ¿no? ¿Por cuánto tiempo tengo que mantener la luz de la palabra? ¿Cuánto tiempo tiene que ser mi guía? Bueno, el versículo 112 nos dice. Vemos la perseverancia en la luz. Él dice, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos para siempre y hasta el fin. Esto es una determinación firme que nace en el corazón. Él dice, he inclinado mi corazón. La idea es que él está diciendo, yo postré mi corazón. Yo tomé la actitud de doblar mi corazón, de humillarlo para hacer tus estatutos, para cumplirlos. ¿Por cuánto tiempo lo hace? Él dice, por siempre. No por una temporada de obediencia y después una temporada de vivir como yo quiero y una temporada de obediencia. Para siempre, por siempre. He inclinado mi corazón, he humillado mi corazón para hacer tus estatutos, para cumplir con tu voluntad, Señor, le está diciendo. Para siempre y hasta el fin. Hasta el fin. Punto. Hace falta que te recuerde el tema de la palabra de Dios, la claridad de la palabra de Dios. Hasta el fin. No hay excusas, no hay grises. Cualquier otra cosa es desobediencia flagrante delante de Dios, es pecado hasta el fin. Él dice, yo voy a perseverar en la luz. El Señor, siendo mi ayudador, yo voy a levantar la antorcha de la palabra de Dios y voy a dejar que sea la guía de mis pasos. Voy a vivir por la palabra de Dios. No importa que sea aflicción, no importa que sea peligro, no importa que los enemigos rujan, no importa absolutamente nada, porque son el gozo de mi corazón. Y hay veces que es duro de servir nuestro corazón, ¿no? Hay veces que vos querés. Es como cuando querés a tu bebé de 10 meses ponerlo en la sillita en el auto, ¿no? Que se pone así duro y no quiere saber nada. Cuesta, pero no es imposible. Nuestro corazón es igual. Nuestro corazón va a tener la tendencia a decir, no me voy a doblar para cumplir los mandamientos de Dios. No me voy a inclinar. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? Vos te vas a doblar. Vos vas a cumplir con los mandamientos de Dios. Porque son el gozo de tu corazón. Y tiene que ser por siempre y hasta el fin. A nosotros nos gusta ir de vacaciones entre ríos. Amo Entre Ríos. Tengo el sueño de jubilarme y de ir a vivir allá, cuando ya no puedo pastorear. Más o menos cuando tenga 965 años. Una cosa. Pero en el interín vamos siempre de vacaciones Entre Ríos. Nos gusta mucho. Y siempre que podemos, por la gracia de Dios, cada vez que podemos, alquilamos un lugar en el campo. Porque nos gusta mucho el campo. Estamos todo el día en el río, literalmente todo el día en el río. Y volvemos casi siempre de noche. Y a veces, cuando volvemos al campo y apago la luz del auto. No se ve absolutamente nada. Nada. Es un telón negro enfrente tuyo, no se ve absolutamente nada. Mis hijos disfrutan de la adrenalina por lo desconocido, ¿no? Están, papi, ¿no? Pero de repente escucho la voz de la prudencia, que es mi esposa. Creo que lo hace en modo imperativo.
en tiempo griego sería un imperativo. Me dice, prende la luz, por favor. Sí, querida. Tac, tac. Volvemos otra vez al aburrimiento del camino normal. Posiblemente está viendo esta transmisión y voy a estar en problemas. ¿Pero por qué lo hace? Porque si sigo en ese camino, voy a terminar en una zanja, voy a terminar con una vaca arriba del capó. Hermanos, es el desafío de este salmo. Es el desafío de este salmo para nosotros. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clarísima. Te muestra cuál es la voluntad de Dios para vos. No tenés excusa. No tenés excusa. ¿Tenés la Biblia? No tenés excusa. ¿Tenés un celular? Tenés la Biblia, no tenés excusa. Dios muestra claramente qué es lo que quiere de nuestras vidas. Cuál es la voluntad de Él para vos. Y esa es la luz que puede guiarte en el camino que tenés que seguir. Ahora, si es así en tu vida, gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguí así, hacé como el salmista, levantá la antorcha de la palabra de Dios y que guíe tus pasos para siempre hasta el fin. Si no es así, hermano, hermana, yo te ruego por lo que estamos viendo en estos pasajes, no por mi propio deseo. Yo te ruego en el nombre de Cristo. Vas camino al tropiezo. Vas camino al tropiezo. No vas a ir a una zanja, no vas a tener una vaca arriba de tu capó. Vas camino al tropiezo. Prende la lámpara. Prende la lámpara. Levantala en alto. Deja que el Señor te guíe. Hermanos, es tiempo de determinar lo que determinó nuestro amigo acá en el Salmo. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. La única opción que tenemos es jurarnos a nosotros mismos y determinar, ratificar que vamos a guardar su palabra. Tal vez estás escuchando esto, estás viendo esto, estamos transmitiendo y no conoces al Señor. Ya hablé un poco al principio. La palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra de Dios es clara. Si vos no conoces al Señor, si vos estás escuchando esto y nunca pusiste tu confianza en Cristo, si vos no sabés qué va a pasar si morís en este día, la palabra de Dios dice, estás absolutamente en tinieblas, tu corazón está entenebrecido, la palabra de Dios dice que tu destino eterno es el infierno. Porque naciste pecador igual que yo, igual que cada uno de los que está acá, y la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el Señor Jesús prometió en el libro de Juan, y Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si no conoces a Cristo, tenés que reconocer que sos un pecador. Tenés que reconocer que ese pecado te separó de Dios y que por ese pecado estás destinado al infierno eterno. Venía Cristo, Él pagó por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Él fue clavado en una cruz, Él sufrió la vergüenza para que vos no tengas que hacerlo, para que vos no tengas que pasar la eternidad en el infierno. Si estás escuchando esto o estás acá y no conoces al Señor, arrepentite de tus pecados. Reconoce que sos un pecador. Vení a Cristo y Él te va a salvar. Él te va a dar vida eterna, Él te va a dar perdón. Él te va a dar la capacidad de que puedas leer la palabra de Dios y entender claramente lo que nosotros entendemos y vimos en este salmo. Por favor, vení a Cristo hoy. Por favor, vení a la luz que Él está ofreciendo. Hermanos, dejamos que la palabra de Dios nos guíe. Dejamos que la palabra de Dios alumbre nuestro camino para que podamos vivir para su gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Señor, pedimos que por favor bendigas tu palabra. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces esas áreas en nuestras vidas en las cuales todavía la luz de tu palabra no ha llegado. Te rogamos, Señor, que podamos hacer como el salmista y levantar en alto la luz de tu palabra y ser guiados por tu voluntad para que podamos vivir para tu gloria, Señor. Por favor, Padre, bendice esta canción que vamos a cantar ahora, que sea para tu gloria y adoración. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.